Hay muchos tipos y clases de inversión. Entre ellas está la renta variable de un país o una zona geográfica. Lo importante no solo es saber dónde invertir, sino también cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Existe una predisposición muy marcada a universalizar la tendencia general de la renta variable en función de la evolución particular de las principales bolsas, como las representadas en los índices de Estados Unidos. Sin embargo, nunca es así. Siempre hay mercados que escapan a la tendencia general. Incluso dentro de la misma zona económica se encuentran notables diferencias. Dentro de Europa podemos destacar los índices de la Bolsa de Portugal, que suben más de un 18% en los últimos 12 meses, la de Noruega, más de un 7%, el Reino Unido, el 1,27%, o más aún, incluso entre los países denominados emergentes europeos, en la zona de la Europa del Este, que se suponen más afectados por la guerra entre Rusia y Ucrania, nos encontramos bolsas como la de Chequia, que sube más de un 13%, Bulgaria, más del 11%, o Estonia, un 5%. Por no citar que la bolsa de Ucrania, un país invadido por otro y que está sufriendo los efectos devastadores de una guerra, nos encontramos que la bolsa de Ucrania solo cede un 2,25% en los últimos 12 meses y un 0,68% en lo que va de año. Unos descensos mucho más suaves que los reflejados por el índice tecnológico Nasdaq, que acumula más de un 30% de descenso en este año, el Standard & Poor's 500, que cede más de un 22%, o los europeos Eurostoxx 50, que pierde más del 18% en este año, o el DAX alemán, que cae más de un 16% en el mismo periodo. No es extraño, por tanto, encontrar un país cuya bolsa se mueva en tendencia alcista, mientras otros desarrollan correcciones a la baja. El IBEX 35 es el principal índice de la bolsa española. Es un índice que tiene peor prensa de la que se merece, como consecuencia de una mala comparación que se realiza con el índice DAX, y que se manifiesta al contrastar la gráfica de evolución de uno frente al otro. Aquí lo estamos viendo, representado el rendimiento del índice DAX de los últimos 30 años en esa línea de color malva, y el IBEX 35, cuyo rendimiento está representado en la zona sombreada en azul. Sin embargo, la confrontación de ambos índices no es la adecuada. Ambos tienen fórmula de cálculo diferentes. Mientras el índice IBEX resta de su valoración los dividendos que reparten las compañías incluidas en su fórmula, el DAX los incluye en su cómputo. El índice comparable con el índice DAX, que sigue representando por esta línea malva, es el IBEX 35 con dividendos, que ahora está representado en esta línea azul. Es un índice que publica la Sociedad de Bolsas y Mercados de España y que, al igual que el DAX, sí toma en cuenta los dividendos y los integra en su fórmula de cálculo. Por lo tanto, sí que estamos aquí frente a dos índices que ya son comparables, el DAX con el IBEX con dividendos, y podemos apreciar claramente que en los últimos 30 años ha sido más rentable el IBEX 35 y además ha sido mejor o ha tenido mejor comportamiento en la mayoría de los periodos que podemos elegir en ese largo periodo de tiempo. Cuando vamos a invertir y buscar, por tanto, una zona geográfica que se pueda escapar a la tendencia generalizada y que pueda moverse al alza a pesar de que las principales bolsas mundiales se muevan a la baja, lo que nos debemos fijar es en qué países tienen mejores previsiones de crecimiento y, más que mejor previsión de crecimiento, aquellas cuyas proyecciones de crecimiento sean superiores a la media mundial o a la zona económica en la que están adscritas. España cumple esos requisitos.
tiene unas previsiones de crecimiento superiores a la media mundial, mayores que las de las economías avanzadas entre las que está incluida y además mayores que las de la zona euro. A pesar de que estas previsiones de crecimiento se hayan visto rebajadas hasta en 3 ocasiones en lo que va de año, aún así, al hacer una rebaja de todas en general, seguimos encontrando que España se mantiene con previsiones de crecimiento superiores a la media mundial, la de las economías avanzadas y a las de su propia región, de la zona euro. Otro factor que se puede tener en cuenta es el denominado PER de Shiller, para valorar si la bolsa está barata. Si tenemos una previsión de crecimiento superior a la media y además nos encontramos con que la bolsa de alguna de esas regiones pudiera estar más barata en términos relativos, pues sería mejor buscar la oportunidad en esas bolsas y no en la de otros países. El PER es una relación entre la cotización que tienen las empresas y los beneficios que genera. Cuanto más baja sea el resultado de ese PER, nos está indicando que la bolsa está más barata de forma relativa y comparativa. El PER de Shiller realiza esa misma relación entre la cotización y los beneficios, pero mediante una toma de beneficios, el resultado medio de los 10 últimos ejercicios, de manera que se excluyan posibles situaciones anómalas, extraordinarias, resultados estacionales que pueden desvirtuar en un momento dado, en un momento puntual, esa valoración. El PER de Shiller establece una barrera aproximada en el nivel 20, a partir del cual por encima de 20 la valoración empieza a ser alta y cuanto más bajo esté de 20, más barata está la bolsa en términos relativos. De las zonas que tienen previsiones de crecimiento por encima de la media para los 2 próximos ejercicios y que se encuentran baratas, solamente 3, España, China y los países de la Asociación de Países del Sudeste Asiático, ASEAN, se encuentran en esa situación simultánea. Previsiones de crecimiento por encima de la media y además bolsa barata. El IBEX 35 es un índice que representa prácticamente el 80% de la capitalización bursátil de las compañías que cotizan en el mercado español. Es por lo tanto un índice muy representativo de la evolución de la bolsa española. Aquí lo presento representado dentro de un canal de desviación típica. Es la evolución que tiene el índice a lo largo del tiempo en torno a una recta de regresión, a la que antes o después está condenado a regresar y a cortar en algún momento. Un índice bursátil como el IBEX 35 no tiene vida propia, no existe, es consecuencia de las variaciones de las empresas que están integradas en su fórmula y por tanto no puede desaparecer. Su valoración siempre se va a publicar y por tanto es por lo que es irremediable que antes o después corte a su recta de regresión. Lo ideal sería adquirir siempre las inversiones por debajo de esa recta de regresión y mejor aún sería hacerlo en las zonas de exceso a la baja y utilizar las zonas en las que el índice se excede por la parte superior de su canal de desviación típica, hay aprovechar para hacer una recogida de beneficios. Incluso si observamos el índice más de cerca dentro de un periodo de un año, nos encontramos con que esa evolución en torno al canal de desviación típica, en este caso de más corto plazo, de un año de tiempo, también presenta momentos en el que está por debajo de la recta de regresión, momentos en los que está por encima de la recta de regresión, zonas en las que excede por la parte superior, tiene un exceso de desviación al alza y otras en las que tiene un exceso de desviación a la baja. Como es obvio, una forma de invertir inteligente sería adquirir participaciones o tomar la inversión en este índice cuando los precios estén por debajo de la recta de regresión y mejor aún cuando estén excedidos por la parte inferior. En Merisa Patrimonios hemos desarrollado un modelo
que de una forma algo activa persigue mejorar el resultado, el rendimiento medio que se obtiene y además con una volatilidad inferior, y para eso se apoya en dos principios: en el principio de reversión a la media y en el canal de desviación típica, procurando reducir la inversión cuando está extendida por la parte superior, añadir esa inversión cuando está por debajo de la recta de regresión y ser más decididos y aumentar esa inversión cuando se encuentra en un exceso a la baja. Es algo que monitorizamos en Melissa Patrimonios y que sirve de pauta para recomendar a nuestros clientes que estén invertidos en este índice y en este país en qué momento deben añadir o pueden reducir su posición o incluso recoger todo el beneficio. Si quieres ampliar la información, ponte en contacto con nosotros en hola@melissapatrimonios.com y estaremos encantados de ampliarte la información. Muchas gracias por escucharnos.